escuchas? ¿Me escuchas? Ay, sí. Muy buenas tardes. En 2 minutos iniciamos. Gracias. Buenas tardes, seguidores y público en general. La Red de Abogados Puebla y la Red de Abogados Puerto Morelos les da la más cordial bienvenida a nuestra primera sesión virtual denominada Implicaciones administrativas y penales de las agresiones al personal de salud, a cargo del maestro Rubén Blanca Díaz. Esta plática tendrá una duración de 40 minutos y se abrirá al final una breve sesión de preguntas y respuestas. Y recuerden enviar su correo electrónico y nombre completo para el envío de sus constancias para quienes nos acompañan. A continuación mencionaré la síntesis curricular de nuestro invitado. El maestro Rubén Blanca Díaz es maestro en Derecho y Ciencias Penales por el Instituto de Estudios Universitarios, Plantel Puebla, titulado por Excelencia Académica y proyecto de tesis, Revisión de la tipificación penal en la Reforma Electoral Constitucional 2008. Abogado, notario y actuario egresado de la Universidad Autónoma de Puebla, con la tesis El Observador Electoral, Análisis en la Legislación Electoral Federal y del Estado de Puebla, 2003. Título y cédulas registradas ante el Honorable Tribunal Superior de Justicia y Juzgados Federales. Asesor metodológico y de contenido en tesis de las licenciaturas Derecho y Comunicación. Diplomado en Medios de Impugnación y Sistema de Nulidades en materia electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Certificado en la enseñanza de la propiedad intelectual por la OMPI. Colaboró en OHL Concesiones en la liberación del derecho de vía de libramiento norte de Puebla. Ex juez calificador del municipio de Puebla 2005-2008.
Colaboró en el despacho técnico agrario ASETJA, miembro de la SOME, Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, ponente en más de 30 foros sobre el nuevo derecho procesal penal, medios de participación ciudadana, elecciones, democracia contemporánea y justicia terapéutica. Impulsor de la Ley de Participación Ciudadana en el Estado de Puebla, plebiscito, referéndum, iniciativa popular y revocación de mandato. Colaborador de la revista Calmecat, conductor del programa de radio Cultura Jurídica por Sintonía VP, diplomado en Educación Superior modalidad en línea, asesor de equipos en competencias sobre litigación oral penal, representando a la VP y IADU en los concursos organizados por la CONATRIP, USAID, Ibero y ELDP. Constancia, taller en la enseñanza del derecho procesal acusatorio impartido por el CEAD, Centro de Estudios sobre la Enseñanza y Aprendizaje del Derecho y USAID. Constancia por la aprobación del curso básico sobre el nuevo derecho procesal penal otorgado por la CETEC. Capacitador electoral en docencia para la educación superior. Docente certificado con especialización en mediación penal. Actualmente coordinador de la Red de Abogados de Puebla. Y docente universitario en nivel maestría y licenciatura en sistema escolarizado, abierto y a distancia desde 2008. Actualmente colabora en el Centro de Innovación y Desarrollo Académico del Instituto de Estudios Universitarios Plantel Puebla, como tutor, docente e investigador, y doctorante en investigación jurídica, a quien agradecemos su participación. Muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias a todos los que tienen a bien seguirnos en esta plática virtual, donde abordaremos un tema pues desafortunadamente muy actual con esta contingencia sanitaria, y la hemos denominado implicaciones administrativas y penales de las agresiones al personal de salud. Recuerden que para que ustedes puedan obtener su constancia, por favor, nos hagan llegar, si ya lo hicieron, ya no es necesario, nos hagan llegar su correo y su nombre completo para la expedición de sus constancias. Y pues bien, iniciando con esta breve plática, quisiera yo comentar que cuando por primera vez que escuché sobre las agresiones al personal de salud por parte de, bueno, pues de personas en distintos estados de la República, pensé que era una fake news, que era una noticia falsa, pero desafortunadamente a través del tiempo este tipo de noticias de agresiones, desde verbales hasta incluso intentos de homicidio, se fueron dando a través del tiempo, sobre todo al inicio de lo que fue la segunda fase de la pandemia, y bueno, esto activó las alarmas tanto para el personal de salud como público y privado, como para las autoridades ministeriales, jurisdiccionales y las autoridades en general, la policía, porque pues no entendían el porqué de las agresiones a quienes pues en algún momento dado nos atendieron o nos van a atender en una entidad, en un hospital público privado, y quizá hasta nos puedan salvar la vida. ¿Cómo es posible que existan personas que agredan al personal de salud? Pues esto parecía en cierta manera inverosímil, pero no, desafortunadamente no lo fue, y es una realidad. De hecho, aquí en Puebla apenas hace una semana se dio otras agresiones, incluso que dejaron lesiones a una enfermera de aquí del Hospital de San José, muy cerca del centro de Puebla, y bueno, pues esto desafortunadamente ha ido en aumento. De hecho, a manera de antecedente, aquí les estoy proyectando una nota del periódico El Economista, exactamente del día 28 de abril, muy reciente, donde informan que van hasta la fecha 47 agresiones contra el personal de salud.
pareciera que no son muchas, pero esas son las estadísticas, las que se han registrado, pero seguramente serán muchas otras más las que desafortunadamente quizá pues no salieron a la luz o no se informaron. Esta nota incluso menciona que el estado de Jalisco es la entidad con más eventos de agresiones al personal de salud, registrando el 15% del 100 de dichas agresiones, y las que han resentido de manera desafortunada pues estas agresiones son el personal de enfermería femenino es el más agredido. Inclusive aquí, desprendido de esta nota que tuve bien a recabar como antecedente a esta plática, me mencionan que entre las agresiones que se dan aquí en contra del personal de salud, tenemos rociar, por ejemplo, de algún líquido de limpieza a las personas, cloro, imagínense si cae en los ojos, en la cara, en la boca, negar el acceso a unidades de transporte público, obviamente pues también se me hace bastante terrible que esto suceda, y otro tipo de agresiones, las amenazas de muerte, incluso ataques peligrosos, mostrando cuchillos y armas de fuego a el personal de salud, ¿no? De hecho, el propio Instituto Mexicano del Seguro Social también notificó a la Secretaría de Salud este tipo de agresiones que se dieron a su personal médico y de enfermería en por lo menos 12 entidades del país, y desafortunadamente pues aquí en Puebla también se tuvieron numerosos casos, ¿no? Entonces, esto es un problema real. Todos estamos desde luego expuestos a las agresiones como personas, pero bueno, a raíz de la pandemia, esto se eh, pues, eh, ha pues dado en mayor proporción hacia el personal médico. Inclusive también tuve oportunidad de recolectar una nota que ustedes están viendo respecto a pues un comunicado que emitió la ONU en México, la representación de la Organización de las Naciones Unidas, donde condenó las agresiones contra los profesionales de la salud que luchan contra el coronavirus. Un llamamiento general, llamamiento tanto al Estado mexicano como a toda la ciudadanía, en donde hizo, eh, puntualizó que es de muy preocupante el que se dé expresiones de odio, intolerancia y discriminación a el personal de salud, y donde desafortunadamente las mujeres, el 79% del personal que son mujeres y dedicadas a la enfermería, pues son las que representan el mayor número de agresiones. Y no es privativo nada más aquí de México, eso también quisiéramos mencionarlo. Esto se dio en algunos países, por ejemplo en Europa, en España y en Italia, también al inicio de las fases 2 y 3 de la pandemia, en aquellas regiones también se dio agresión al personal de salud. Obviamente, pues esto empujado en mi muy perspectiva personal a la ignorancia, ¿no? La ignorancia de la gente, al temor, y desde luego en ninguno de los casos pues está justificado este tipo de agresiones, ¿no? Y de hecho, a raíz de esto, la Secretaría de Salud, a inicios de esta semana, finales de la semana anterior y de esta semana, hizo un llamamiento a la Guardia Nacional y a las policías estatales para que resguardaran al personal de salud, por lo menos en donde se ubican las clínicas, los hospitales. De hecho, aquí en lo que es el estado de Puebla, desde donde estamos enviando esta conferencia, ya personal de la Guardia Nacional está resguardando los hospitales donde están los enfermos de COVID y donde se está protegiendo al personal de salud. Inclusive en algunos gobiernos de algunos estados se les está brindando al personal médico la posibilidad de tener transporte gratuito para traslado de su casa hacia el hospital y del hospital a su casa, y con eso minimizar las agresiones. Obviamente no solamente a las entradas y salidas de los hospitales
han sufrido el personal de salud estas agresiones, sino también en cualquier parte de camino a su casa. Esto también ha sido un problema porque pues no es posible identificar precisamente los lugares donde hayan recibido estas agresiones y donde pues hasta la ONU hizo un llamamiento para que la sociedad en general pues tome conciencia de esto y cesen las agresiones. Y bueno, esto es a manera de antecedente, pero sí me gustaría precisamente retomar de que pues el problema existe y además tiene implicaciones de carácter administrativo y de carácter penal, ¿no? Aquí en Puebla específicamente se había dado una iniciativa de ley, de hecho esto fue la semana pasada, y creo que me parece que en Jalisco también y en Quintana Roo había una propuesta de iniciativa para que se tipificara una conducta penal de la agresión hacia el personal de salud. Y incluso lo he comentado en las cápsulas jurídicas semanales, si realmente este camino de la tipificación, de la sanción, de la reacción, de la contención, incluyendo una figura penal en los códigos, era lo correcto, era el camino a seguir. Y yo en lo particular pienso que no es el camino el tipificar un nuevo delito, el incluir un nuevo delito en los códigos, sino aplicar los ya existentes. Sobre todo porque pues esto es siempre lo que desafortunadamente hace la autoridad, el poder legislativo, cuando hay un reclamo social. Eso sucedió, por ejemplo, en el maltrato animal, en el hostigamiento y en el acoso sexual. Se legisla al vapor, no se toma en consideración pues las opiniones de estudiosos, se legisla y se legisla mal, ¿no? Entonces yo pienso que el marco legal que sancione a las personas que han cometido estas agresiones está ya dado en los códigos penales de los estados, en los códigos reglamentarios, como ahorita lo vamos a analizar, y no es necesario que se incluyan mayores conductas para poder reprimir o sancionar estas conductas. Por eso es que en estas implicaciones de las agresiones al personal de salud, yo las he dividido en administrativas y en penales. Pero ¿a qué significa exactamente el término agresión? Bueno, la agresión en uno de los diccionarios jurídicos, como es el diccionario OMEVA, señala que es aquella acción violenta que realiza una persona con la intención de causar un daño a otra. Esa es la definición genérica de la agresión o de las agresiones. Y básicamente hay dos tipos de agresiones que concuerdan con lo que los diarios han mencionado en sus notas y que lo presenté al inicio de esta plática, que son las agresiones físicas y las agresiones verbales. Quizás las más complicadas, las más severas, pues sean la violencia física, porque inclusive muchos de este personal de salud pues ha recibido incluso, ha tenido que ir a hospitales en virtud de esas lesiones, ¿no? Pues las lesiones verbales, pues obviamente pudieran ser una amenaza para que pudieran ser constitutivas de delito. Nosotros sabemos que para poder sancionar administrativamente a una persona por este tipo de agresiones, ya sean verbales y que no vayan más allá de la agresión física, tomamos en cuenta el artículo 18 constitucional, que básicamente nos habla de que para la infracción a un reglamento gubernativo administrativo, como es lo que en algunos municipios se llama el bando de policía buen gobierno, aquí en Puebla se le llama código reglamentario, se le puede imponer a esa persona hasta 36 horas de arresto y una multa que puede ir de hasta 100 o 150 unidades de medida de actualización, lo que antes se le denominaba salarios mínimos. Básicamente, ¿qué capítulo se aplica? Por ejemplo, aquí en Puebla,
y será muy similar en los diferentes municipios del país, se aplica un capítulo que generalmente se le denomina de la justicia y la seguridad municipal. En este apartado, que inclusive en los bandos de policía aparece también registrado, se mencionan algunas conductas de carácter administrativo que ameritan una sanción que va desde la amonestación hasta el trabajo a favor de la comunidad y hasta el arresto por las 36 horas, acorde con lo que señala el artículo 18 constitucional. ¿Y cuáles serían esas conductas? Bueno, se las voy a presentar. Hay tres conductas que pudieran acoplarse perfectamente bien cuando el personal de salud sea agredido, que es las que prevé el artículo 206, en este caso del Código Reglamentario del municipio de Puebla, que es formen parte de grupos que causen molestia en lugares públicos, en sus domicilios o en la proximidad, alterar el orden y la tranquilidad de las personas en lugares públicos, privados o espectáculos públicos, o bien que golpeen o traten con evidente violencia a otra persona en lugares públicos, privados o de espectáculos. ¿Esto qué quiere decir? Que sí existe la herramienta administrativa necesaria para que la autoridad municipal, en dado caso de que alguien que pertenezca al gremio de la salud y sea agredido, pues sea sancionado. Hoy te les voy a decir que cuando lo que tiene que hacer el personal de salud cuando recibe una agresión es inmediatamente, ya sea por sí o por algún familiar o incluso cualquier ciudadano, puede llamar al 911 o al sector de la policía más cercano para pedir que acuda la patrulla, acuda el personal, en este caso la policía, y sea detenida la persona que en flagrancia haya cometido esa agresión. Obviamente, en este caso, si no hubo una lesión, un golpe, algo que pudiera significar un delito, va a ser remitido, se le va a hacer su remisión a petición de la persona agredida, en este caso el personal de enfermería, el médico o cualquier otra persona que labore en una institución de salud, y a petición de él va a ser remitido, va a ser enviado a lo que en algunos municipios se le denominan los jueces cívicos, aquí en Puebla se le denominan jueces calificadores. Y ellos en un procedimiento abreviado, realmente un procedimiento muy sencillo, van a ser sancionados y se le va a tomar la declaración a esta persona que haya sufrido la agresión. Ese es parte del procedimiento que se desarrolla ante los jueces calificadores, los jueces cívicos, cuando el personal de salud haya sido agredido, pero que esta conducta solamente recaiga en una falta administrativa y no en una cuestión de carácter penal, como es la que ahorita mismo se le estoy señalando. ¿Qué pasa cuando la conducta desplegada en contra de del personal de salud va más allá de una simple infracción administrativa que pudiera tener hasta 36 horas de arresto? Pues en este caso se convierte en un delito tipificado en el Código Penal. ¿Qué delitos se pudieran dar en las agresiones al personal médico? Bueno, pudiera ser desde una amenaza, como lo vimos en la nota, una amenaza de muerte, una amenaza con causa de daño, puede ser un golpe o una violencia física. De hecho, en el Código Penal aquí en Puebla, y seguramente en los estados habrá un tipo penal muy similar, que se llama golpes y otras violencias físicas, que está tipificado en los códigos penales. Puede ser una lesión o bien puede ser un ataque peligroso, por ejemplo, cuando alguien utiliza un arma para amenazar a otra persona, puede o no utilizarla, ya desde ese momento estamos ante un ataque peligroso, una piedra, una navaja, un arma de fuego, desde ese momento ya se está cometiendo el ilícito, o bien incluso el intento de homicidio. Yo tuve oportunidad de ver una nota de una agresión precisamente en el estado de Jalisco, donde esa persona, aparte de enseñar el arma, la accionó. No causó el homicidio, no causó la muerte
de la persona a la que agredió, pero se le detuvo en flagrancia por parte de la policía, me parece que fue de la capital, de Guadalajara, y fue remitido al Ministerio Público, y el Ministerio Público le fincó responsabilidad por intento de homicidio y lesiones, y los delitos que resulten derivado de esta agresión al personal de salud. Esto quiere decir que pues ya no es necesario señalar alguna conducta de tipo administrativo o bien una conducta de tipo penal nueva o novedosa para proteger al personal de salud, no, no es necesario, simplemente esto ya existe, y es pues oportuno mencionar que para que se pueda proceder correctamente en contra de estas agresiones, lo ideal es que se haga la notificación de esa agresión en el más breve corto tiempo, y además en el momento mismo en que ya haya sucedido o momentos después, toda vez que si no se logra detener a la persona que agredió, pues eso significaría que el personal médico tuviera que presentar una querella o una denuncia ante el Ministerio Público, ante los centros de atención temprana, y bueno, pues ya saben que es para la víctima actualmente el proceso de denuncia todavía sigue siendo bastante, pues, tortuoso, bastante tardado y bastante complicado, que eso pues traería como consecuencia que se distrajeran las labores de ese personal que tiene que hacer en el hospital o en la clínica donde esté adscrito, para darle curso a su denuncia, a su querella. Eso no lo creo práctico, eso realmente no lo veo posible que suceda precisamente en este tipo de casos. Lo más correcto y lo más deseable es que se llame a la policía, al sector de policía, se llame al personal de seguridad pública y se logre detener a la persona para remitirlo en flagrancia ante el juez calificador o el juez cívico, y o bien ante el ministerio público, ¿no? Aquí también es importante destacar que, bueno, desde que la Secretaría de Salud detectó este tipo de agresiones a su personal, pues se giró oficios, se giró notas informativas a todos los ministerios públicos en todo el país y también a las autoridades municipales para que estuvieran muy atentos, sobre todo en atención a su personal de seguridad pública, a los policías, para que estuvieran muy atentos de que si se reporta nuevamente algún tipo de agresión en contra del personal de salud, y debería de ser así en contra de cualquier persona, pero especialmente al personal de salud, pues se tomen cartas en el asunto y se haga la colaboración correspondiente entre autoridades, y ya sea que en algunos casos se remita a los jueces cívicos o bien se remitan al Ministerio Público. Como sabemos, cuando se tramita la audiencia para sancionar esa falta administrativa, que es una audiencia sumaria, realmente dura muy poquito, 10, 15, 20 minutos, se le toman las declaraciones al peticionario y a la persona que ha sido arrestada, porque realmente es un arresto administrativo. En ese mismo momento se le impone la sanción, y la persona que fue sancionada puede optar ya sea por pagar su multa o bien por compurgar hasta sus 36 horas de arresto. Obviamente, pues yo en lo particular, yo fui juez calificador en algún tiempo aquí en el municipio de Puebla, y créanme que eh, ustedes creerán, bueno, pues se va a pasar esas 36 horas muy plácido en un centro en este caso, en un centro de seguridad tras las rejas, pero no, realmente quisiera yo comentarles que estar tan solo unos minutos ahí encerrado o tras las rejas, ya sea juzgado calificador o cualquier otro centro de reclusión, créanme que sí es un escarmiento para la persona que esté en ese lugar. Entonces,
para mí sí tendría los efectos para que se abstuvieran y volvieran a incidir en este tipo de conductas que a nadie beneficia, al contrario, se crea un estado de zozobra, de alarma, y si ya de por sí nuestro entorno es violento, pues imagínense con estas agresiones hacia el personal que nos va a cuidar, hacia el personal que tiene en su mano la integridad y la salud de las personas. Y ya para el caso del trámite que se realiza ante el Ministerio Público, como ustedes saben, el Ministerio Público procesalmente tiene hasta 48 horas para decidir la situación jurídica de la persona detenida. Obviamente debe haber la declaración, en su caso, de la víctima, alguna otra evidencia, puede ser un audio, puede ser video. Eso, afortunadamente eso ya existe, ya mucha gente pues no deja pasar algún acontecimiento, lo graba en su móvil, tiene las herramientas para dejar constancia de ello, y bueno, esto le puede servir al Ministerio Público para integrar su carpeta de investigación y remitirla al juez de control, que es el que va a decidir si la detención que se hizo en flagrancia es legal o no es legal. Pero claro, obviamente esto es lo que la ley procesal nos indica hacer en estos casos, pero realmente la sanción será suficiente, quién sabe, ¿verdad? Eso, recordemos que las sanciones penales y las sanciones administrativas solamente es una medida de contención, es una medida de represión, pero no de prevención. La mejor prevención es la información, que la ciudadanía se informe, se cree conciencia del problema existente, y pues que se evite que que se realicen esas agresiones y que lleguen las personas, ya sea al juez calificador o al Ministerio Público, en virtud de dichos ataques al personal de salud. Inclusive, pues yo propondría, desde luego, como lo hemos hecho en otros asuntos de carácter de índole penal, pues, ¿por qué no poder a desahogar un mecanismo alternativo de solución de controversias, un MASC, en donde se pudiera dar una conciliación, una mediación, donde se pueda en cierta manera reparar el daño y evitar las consecuencias negativas que tendría tanto un arresto como la remisión hacia el Ministerio Público, ¿no? Obviamente que este problema de estas agresiones tiene muchos más aristas, a nivel tanto social, a nivel comunitario, desde luego a nivel legal, pero desde luego que para los que nos están viendo en esta conferencia virtual, es dejar sembrado el granito de arena de que pues en todo este tipo de cuestiones de carácter social, uno, se pueden prevenir, dos, si no es posible prevenirlos, hay las medidas, hay las herramientas legales para sancionar y sobre todo para evitar que se pueda reincidir en este tipo de conductas que obviamente son conductas sumamente reprochables, sumamente eh, reprobables, y que, bueno, esperemos que vayan disminuyendo y en lugar de agredir al personal de salud, al contrario, reconocerles esa labor tan importante que a nivel social están desempeñando, y sobre todo ante esta pandemia, esta contingencia del coronavirus. Y bueno, finalmente yo puse una lista de conclusiones de esta breve plática sobre estas implicaciones administrativas y penales de las agresiones al personal, al personal de salud. Eh, bueno, en este caso, pues como lo habíamos comentado, resulta grave la actitud de cualquier agresión, obviamente en contra de cualquier persona, pero en especial a los que ahora están en la primera línea de la batalla ante el coronavirus. Como lo habíamos comentado también, pues no es recomendable incluir figuras penales o bien administrativas autónomas para tipificar dichas agresiones. La ley penal ya contempla las sanciones, solamente hay que aplicarlas, preferentemente en flagrancia, porque
Si ya no se puede en flagrancia, va a ser muy complicado que se pueda girar algún orden de presentación, de citación o de detención en contra del responsable. Y también los códigos reglamentarios en los municipios y los bandos de policía también ya contemplan las sanciones administrativas suficientes para hacer frente a estas agresiones. Y como siempre lo diré, pues más vale siempre prevenir que lamentar, ¿no? Entonces hace falta crear conciencia de la valiosa labor del personal de salud. De hecho, la Secretaría de Salud también ha hecho una invitación en sus conferencias diarias a las 7 de la noche de que, pues, incluso estuvo una jefa de enfermería que bien, pues no lo pudo decir de mejor manera, pues es indignante el que se realicen ese tipo de agresiones. Y bueno, si no se pudo prevenir la agresión, si ya ocurrió un hecho, pues lo importante siempre será salvaguardar la integridad del agredido o de la agredida y llamar a las autoridades que correspondan. Si es posible detener en flagrancia a la persona, será mucho mejor, y si no, por lo menos dejar antecedente de dicha agresión. Y bueno, como lo habíamos comentado, también se puede aplicar un mecanismo alternativo de solución de controversias, sobre todo antes de irse a un procedimiento penal, debido a las complicaciones procesales existentes, sobre todo y también los efectos negativos que tendría para todos, tanto para víctima como para el agresor. Las consecuencias negativas de un procedimiento penal, pues obviamente son para ambos, ¿no? Y bueno, también por último, sobre todo si alguno de los que nos está oyendo, tanto en la grabación como en vivo, en esta plática, si alguien requiere orientación sobre ello, pues hay numerosas instituciones que pueden apoyar al personal de salud, las procuradurías de los estados, los tribunales de justicia también de los estados están dispuestos a apoyarles. Y bueno, también si así lo consideran, pues acudir con su abogado de confianza para que pues puedan pues dar seguimiento sobre la orientación legal que requieran respecto de estas agresiones al personal de salud, ¿no? Pues este es básicamente el tema que quise abordar el día de hoy. Tiene, desde luego, mayores implicaciones, pero me quise centrar en las que tienen que ver directamente con lo legal, con lo administrativo. Y bueno, pues damos paso a las preguntas. No sé si alguien de los asistentes tenga alguna pregunta, algún comentario. Adelante, ya están abiertos sus micrófonos. Si quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto, aprovechamos estos últimos minutos que tenemos de nuestra sesión para que las puedan realizar. Buenas tardes, mi nombre es Reina. ¿Cómo está, Reina? Buenas tardes. Por ejemplo, también escuché una nota acerca de que hubo un enfermo de COVID-19 que escupió en la cara a un médico, una enfermera. Bueno, creo que se cortó aquí. Pero bueno, me imagino que quisiera saber si también hay responsabilidad. Sí, desde luego que sí. Inclusive hay una figura delictiva en el Código Penal aquí en Puebla, y me imagino que en el estado donde nos estés viendo es similar, que se llama peligro de contagio y propagación de enfermedades. Es un tipo penal que ya existe desde hace muchísimo tiempo, pero que se podría aplicar en el caso que tú nos comentas, porque si alguien deliberadamente ya sabe que tiene COVID y además de eso, sabiendo que ya lo tiene, pues utiliza las vías que conocemos de contagio, estornudar, toser y en este caso escupir deliberadamente a otra persona, sea o no personal de salud, pues también está infringiendo esta normativa penal, ¿no? Entonces, sí merecería que sea detenido o se le inicie un proceso penal. Claro, quizá la dificultad que se tuviera es poder demostrar a través de estudios médicos que efectivamente lo tuvo, pero sí, desde luego que sí se puede proceder en contra de esta persona, y aquí sería una modalidad de la agresión que incluso hemos comentado
en esta sesión. Y incluso tanto podríamos aplicar el procedimiento administrativo que ya hemos dejado puntualizado, como en este caso, pues el inicio de un procedimiento penal en flagrancia por la posible comisión del delito de propagación con peligro de contagio y propagación de enfermedades. No sé si esto era lo que nos preguntaba Reina, Sí. lo que se explicó al final. Sí, no, no sabía aún de ese delito como tal, pero sí ya lo vi, sí, sí es cierto. Correcto. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta respecto de este tema? Bueno, me parece que no. Pero bueno, de todas maneras, quedo a sus órdenes. Recuerden que somos la Red de Abogados Puebla, la Red de Abogados Puerto Morelos. Si ustedes quisieran, que alguna pregunta fuera de incluso de nuestra sesión, con mucho gusto en nuestros correos que están disponibles ahorita en pantalla, por ahí se pueden comunicar. Inclusive quisiera yo hacerles tres pequeños anuncios. Primero, recuerden que tenemos nuestro cuadernillo de simulación de audiencias. Tenemos la edición impresa y la edición digital. Este cuadernillo es muy importante para que didácticamente nos podamos inducir en lo que son todas las etapas del procedimiento penal acusatorio, y no solamente desde la perspectiva de la defensa, que es lo más comúnmente que se da, no, también desde la perspectiva del Ministerio Público, o sea, de quien acusa y de quien defiende. Entonces está disponible la edición digital y la edición impresa. Para quien esté interesado, pues adelante, con mucho gusto lo puede solicitar. El segundo anuncio es que el próximo 15 de mayo, 15, 16 y 17 de mayo, tendremos un curso práctico de elaboración de demandas en materia civil y familiar. Si alguno de ustedes se quisiera inscribir, yo voy a publicar en nuestra página de Facebook, que es un costo muy de recuperación de su constancia. Serán 3 días, 3 sesiones, y será muy práctico porque aprenderemos a redactar demandas. Obviamente esto está un poco más dirigido hacia los estudiantes de derecho. Y un tercer anuncio también es que, bueno, si ustedes quieren proponer algún otro tema de alguna otra conferencia virtual como esta, pues con mucho gusto lo pueden hacer. Por ahí ya me propusieron que haga yo un tema sobre las afores. Veremos si, dependiendo de las solicitudes que nos lleguen, podemos hacer un tema sobre las afores, sus implicaciones, si realmente es un método efectivo para el retiro, pero pudiéramos abordar algún otro tema en particular, si así ustedes lo necesitan. Y bueno, para los que nos acompañaron, pues muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, aprovechando antes de que se nos cierre nuestra sesión, pero les agradezco infinitamente el habernos acompañado en nuestra ya primera plática virtual. Esperemos que no sea la primera, sino sean varias más con distintos ponentes, para que, aprovechando esta cuarentena, pues podamos aprender más de estos temas. Y bueno, los que ya nos enviaron su correo, pues ya no es necesario que lo envíen. Les haremos llegar sus constancias a más tardar el día de mañana, pasadito mediodía, les las haremos llegar por correo. Muchísimas gracias, soy su amigo y compañero, maestro Rubén Blanca Díaz. Gracias a todos los que nos acompañaron en nuestra sesión virtual del día de hoy. Y bueno, desde luego, pues desearles un excelente día, una excelente semana. Y bueno, pues quedémonos en casa, hagamos caso de las recomendaciones de las autoridades de salud, así nos protegemos todos. Que estén muy bien y que tengan una excelente tarde. Gracias.